Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El sufismo es una corriente mística dentro del Islam, centrada en la búsqueda de la verdad espiritual y la conexión directa con Dios. También conocido como tasawwuf en árabe, el sufismo se basa en prácticas espirituales, la introspección y la ascensión hacia un estado más elevado de conciencia. El sufismo, a pesar de su afinidad con la era moderna y su conexión con el secularismo y la búsqueda contemporánea de conocimiento objetivo, tiene raíces profundamente antiguas según algunas fuentes. Aunque generalmente se percibe como una corriente mística dentro del Islam, hay afirmaciones que sugieren que sus orígenes se remontan mucho más atrás en el tiempo. Surgen pruebas que insinúan que los vínculos del sufismo alcanzan a diversas religiones y culturas, extendiéndose a lo largo de miles de años. Se dice que sus seguidores eran conocidos anteriormente como los amigos de la verdad, los constructores, los maestros y el pueblo de la verdad, entre otras denominaciones, que circulaban mucho antes del surgimiento del Islam. Algunos sostienen que estos amigos ya estaban presentes en Medina durante la vida de Mahoma, adoptando posteriormente el nombre de sufí después de jurar lealtad a la causa musulmana. La palabra sufí ha sido objeto de varias interpretaciones, incluyendo Ain Saaf, un término cabalístico que se refiere a lo incognoscible, y Sopos, que significa sabiduría. Algunos estudiantes del sufismo argumentan que esta tradición se alinea con una dimensión esotérica de sabiduría que subyace a todas las religiones. Ernest Scott, un compañero sufí británico, destaca la influencia encubierta del sufismo, llamándola la tradición invisible, y afirma que ha dejado una marca significativa en la cultura occidental, influenciando corrientes como el maniqueísmo, la fe cátara, las tradiciones trovadorescas, la cabalá judía, la alquimia y el cristianismo. Citas de figuras como Idrisa y Akin Sheimi sugieren que hay una conexión profunda entre el sufismo y antiguas escuelas de misterio griegas, negando implícitamente su origen exclusivamente islámico. J. G. Bennett incluso va más lejos al afirmar que los sufíes son herederos espirituales de antiguos maestros magos de Altai, con una historia que se remonta a 40.000 años o más. Según él, los sufíes habrían heredado principios como la tolerancia religiosa, la experiencia práctica y los ideales democráticos de chamanes altaicos, y su forma única de entrega se inspira en las escuelas de sabiduría siberianas. Estas características les han valido el sobrenombre de los esclavos de Dios. Bennett adquirió gran parte de su conocimiento sobre la historia oculta del sufismo a través de su mentor, George Ivanovich Gurdjieff, 1877 a 1949, un maestro espiritual y místico armenio griego. Gurdjieff, quien viajó extensamente por el Cáucaso y Asia Central, afirmó haber recibido formación sufí en las escuelas derviches que encontró durante sus viajes. Bennett relata en Los Maestros de la Sabiduría, que Gurdjieff le dijo haber descubierto estas antiguas escuelas de sabiduría en cuevas de las montañas del Cáucaso y en las grandes cavernas de piedra caliza de Sirda Arya en Turquestán. Según Gurdjieff, existe una tradición sufí en Asia Central que reclama una antigüedad de 40.000 años. Gurdjieff también compartió con Bennett su interpretación de las pinturas de las cuevas de Lascaux en Dordoña, Francia, datadas por el Abbé Breuil en unos 30.000 años AC. Gurdjieff asoció estas pinturas con descendientes sufíes posteriores de chamanes, afirmando que eran miembros de una hermandad que sobrevivió al hundimiento de la Atlántida hace 7 u 8.000 años. Consideraba a estos artistas como maestros de sabiduría altamente evolucionados, psicoteleyos, que habían descubierto el secreto de la inmortalidad. Según Gurdjieff, los centros de iniciación de esta hermandad en la ahora sumergida plataforma continental atlántica dejaron un mensaje mágico de espiritualidad prehistórica en sus pinturas de ciervos, bisontes y uros. En la época paleolítica, el arte y la religión estaban entrelazados, la conciencia secular y la religiosa aún no se habían separado, y el espíritu y la materia no estaban en oposición. Gurdjieff creía que en este mundo unificado, los grandes iniciados desarrollaron una espiritualidad única que todavía distingue al sufismo hoy en día. En este enfoque, la mente era sumisa al espíritu dominante, buscando siempre un retorno al uno. Gurdjieff consideraba que las semillas divisivas del dualismo filosófico surgieron en sistemas religiosos posteriores, más alienados. En el auge de la civilización sumeria, Bennett señala que se cree que los sufíes establecieron una hermandad llamada Sociedad Sarmán o Sarmón.
Según Gurdjieff, esta sociedad se formó alrededor del año 2500 AC en Babilonia y tuvo como objetivo preservar las enseñanzas e iniciaciones internas de la tradición aria durante un periodo de decadencia religiosa. La palabra sarmun significa abeja en persa antiguo y simboliza la práctica de almacenar la miel de la sabiduría tradicional y la energía sobrenatural, enviándola al mundo en tiempos de gran necesidad. También se cree que los sarmouni, o aquellos que están iluminados, mantienen centros de entrenamiento secretos en las regiones remotas de Asia Central. Bennett especula que alrededor del año 500 AC, la sociedad sarmón emigró desde la antigua Caldea a Mosul en Mesopotamia, desplazándose hacia el norte en dirección al valle superior del Tigris, las montañas del Kurdistán y el Cáucaso. Participaron activamente en el surgimiento del zoroastrismo bajo el monarca persa Cambises y luego se trasladaron hacia el este, a Asia Central. Gurdjieff insinuó que se establecieron en los valles del Piandye y del Sirda Arya, en las montañas al sureste de Tashkent. Aunque Gurdjieff no fue explícito sobre su relación con los sarmouni o la ubicación exacta de los monasterios, sugirió en escritos autobiográficos como Encuentros con hombres notables, que esta hermandad custodiaba la sabiduría más antigua y era la fuente principal de sus conocimientos y poderes esotéricos. Gurdjieff, quien viajó extensamente por el Cáucaso y Asia Central, recibió varias iniciaciones de los textos de los derviches Yesevi de Sheikh Adi en las estribaciones kurdas y más tarde de los sarmouni en Afganistán. Mantuvo contacto con fuentes sufíes ocultas durante toda su vida, creyendo que actuaba bajo su autoridad al establecer escuelas en Occidente para transmitir enseñanzas cosmológicas y psicológicas. A pesar de compartir muchas de sus aventuras, Gurdjieff mantuvo un velo de secreto y ambigüedad sobre los detalles de sus encuentros íntimos con la tradición derviche, en línea con la reticencia propia de las órdenes sufíes. George Gurdjieff, un carismático hipnotizador, comerciante de alfombras, espía ruso y místico extraordinario, nació como hijo de un bardo greco-armenio. Desde joven, Gurdjieff se sintió atraído por las canciones de su padre sobre las grandes luminarias espirituales de un pasado antiguo, lo que lo llevó a iniciar una búsqueda de la sabiduría perdida a la edad de 15 años. Durante la Primera Guerra Mundial, dirigió a un grupo de seguidores rusos a través de las líneas de batalla hacia un lugar seguro y estableció una escuela en Fontainebleau, cerca de París, para estudiar y practicar métodos de autotransformación espiritual. Se cree que estos métodos incluían ejercicios de música y danza sagrada de los derviches chamánicos Yesevi del Kurdistán, donde Gurdjieff recibió su formación inicial en técnicas sufíes de creación de almas. Gurdjieff se relacionó con los yazidíes, una secta religiosa kurda, de la cual surgió la orden sufí Bektashi. Los yazidíes practican un culto a los ángeles y veneran a Malek Taus, el ángel pavo real, que tiene similitudes con Lucifer. Estos yazidíes, aunque profesan la fe musulmana, tienen su propia cosmogonía, mitología y rituales únicos, más alineados con creencias mágicas o gnósticas que con el Islam o el cristianismo. Perseguidos a lo largo de la historia, han quedado reducidos a pequeños grupos en lugares como el Kurdistán central, el Cáucaso ruso y comunidades satélites en Siria, Líbano, Anatolia e Irán. Sheikh Adi, un destacado místico del siglo XIII o XIV, fue un mago medo y se le considera el fundador de la fe yazidí. Se cree que los yazidíes descienden de los antiguos caldeos y podrían ser los restos perdidos de los magos babilónicos. Gurdjieff compartía la creencia de que las raíces del sufismo se encontraban en una tradición espiritual antigua, similar a la fe yazidí, que se centraba en el Cáucaso y Asia Central. Aunque las escuelas sufíes estaban bien establecidas en el Medio Oriente hacia el siglo III DC, el sufismo continuó desarrollándose y ampliando sus enseñanzas a lo largo de los siglos. Se produjeron fusiones y amalgamas religiosas que dieron lugar a híbridos espirituales. El zoroastrismo y el mitraísmo influyeron en la enseñanza judía esenia, encontrando expresión en la gnóstica hermética y cristiana. Con la expansión del Imperio Romano, estos cultos se difundieron, permitiendo nuevas fusiones. En el siglo VII DC, cuando la civilización estaba amenazada por la guerra, la peste y la supresión del saber griego por el cristianismo bizantino, los maestros sufíes cambiaron su lealtad del zoroastrismo al Islam, llevando consigo la sabiduría persa y griega a la cultura musulmana. La conquista de España por los musulmanes creó un ambiente de armonía entre judíos, musulmanes y cristianos, permitiendo la convivencia de estas culturas hasta el siglo XV.
En estos siglos, los cruzados, como los templarios, descubrieron la rica cultura sarracena en Tierra Santa y trajeron secretamente elementos del pensamiento sufí a Europa, enriqueciendo la erudición cristiana. Con las invasiones mongolas, muchas fuentes de sabiduría sufí se retiraron, y los maestros de sabiduría sufíes, como el linaje Quajagan, se refugiaron en los Trans-Himalaya, donde persisten sus escuelas hasta hoy. Mientras tanto, las órdenes sufíes continuaron fortaleciendo vínculos con otras tradiciones esotéricas y extendiendo su influencia por todo el mundo. En las islas de la Sonda, los sufíes se fusionaron con chamanes indígenas, hindúes budistas y taoístas, desempeñando un papel clave en el establecimiento de escuelas influyentes. Estas fusiones panreligiosas dieron lugar a sociedades secretas híbridas, como los templarios, los rosacruces y los masones, dedicadas a promover el amanecer religioso y científico de una nueva era sin intolerancia religiosa. Los maestros sufíes trabajaron en silencio, monitoreando la historia y manteniendo su propia visión del mundo independientemente de las estructuras políticas y religiosas visibles, hasta que llegó el momento del despertar. Los manifiestos rosacruces publicados en Alemania a principios del siglo XVII, bajo seudónimos, marcaron la primera incursión del sufismo en el dominio público y causaron sensación. Estos manifiestos anunciaban la existencia de una misteriosa orden llamada Fraternidad de la Rosa Cruz, supuestamente fundada por Christian Rosenkreuz, quien, según se afirmaba, había obtenido inspiración para la hermandad en centros de actividad sufí en Arabia, Fez y Egipto. La tradición Rosacruz sostiene que Rosenkreuz fue iniciado en Palestina por una secta árabe. Estos manifiestos provocaron un fervor en Europa con su discurso visionario y reformador sobre una academia alada y una comunidad de hombres. El movimiento creado por estos manifiestos se convirtió en un poderoso catalizador del cambio, desencadenando un levantamiento religioso e intelectual que buscaba reformas en educación, religión y ciencia. La Ilustración Rosacruz del siglo XVII, como la denomina la estudiosa francesa Yates, fue un periodo de gran reserva de poder espiritual e intelectual que influyó en la Royal Society y la Revolución Científica. Las enseñanzas rosacruces, impregnadas de misticismo cristiano, angelología hermético-cabalística y filosofía religiosa alquímica, proclamaron una era de iluminación en la que la religión y la ciencia dejarían de ser antitéticas. Predijeron avances significativos y una reforma mundial que llevaría a un gran influjo de verdad y luz en la sociedad. Este programa fue abortado por la feroz reacción de la Inquisición española y la dinastía Habsburgo, que instigaron la Guerra de los 30 años, obligando a los disidentes religiosos a huir con las semillas de la nueva visión hacia el Nuevo Mundo. El programa sufí tuvo que continuar incubándose en secreto durante varios siglos más. En el siglo XX, en una época más tolerante y receptiva, los sufíes finalmente pudieron revelarse abiertamente. En 1921, George Gurdjieff, un emigrado y empresario armenio, fue el primero en hacer esto posible. Gurdjieff irrumpió en la escena occidental con un mensaje crucial para el siglo XX, como veremos, para nuestra propia era en el tercer milenio. Con gran magnetismo personal, impulso y poderes psíquicos inusuales, Gurdjieff introdujo en Europa las danzas rituales sagradas y los ejercicios derviches de Oriente, destacando sus vínculos con el chamanismo altaico y el tantra tibetano y chino. Aunque los sufíes valoran los ejercicios espirituales, no los consideran adecuados por sí solos. En la literatura sufí, se dice poco sobre Baraka, la gracia eficaz que hace posible el desarrollo espiritual en este camino, pero su importancia es primordial. Baraka, transmitida de maestro a alumno, se describe como una alta energía emocional asociada con el centro del corazón, permitiendo al alumno realizar acciones más allá de su fuerza sin ayuda. Bennett señala que esta infusión interna de energía consciente es esencial para que el zikr, el ejercicio de invocación sufí, sea fructífero. Se enfatiza la disciplina, la austeridad y el sufrimiento voluntario, que Gurdjieff tradujo como trabajo consciente y sufrimiento intencional, este último entendido como exponerse a situaciones dolorosas para ayudar a los demás. Mientras que las órdenes sufíes del sur abrazaban la doctrina mística del amor y la unión con Dios, los sufíes del norte, influenciados por el budismo, buscaban una liberación total de uno mismo y del mundo de las apariencias. Aunque estas prácticas eran consideradas poco ortodoxas por las hermandades más conservadoras del sur,
Gurdjieff vio un gran beneficio para Occidente en ellas y puso su programa único a disposición de aquellos que deseaban desarrollar su potencial humano. En su Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre en Fontainebleau, Gurdjieff entrenó a sus alumnos en movimientos de danza grupal con ritmos derviches y fomentó la observación intensa de los centros psíquicos para alcanzar un grado de autogobierno. Las representaciones públicas de las danzas derviches de Gurdjieff en teatros prestigiosos dejaron maravillados a Europa y América, mostrando una experiencia sin precedentes. Gurdjieff afirmó que las danzas sagradas, además de ser una forma de conocimiento, también servían como medio para adquirir un estado de ser armonioso. Hubo un momento en que Gurdjieff tenía la intención de utilizar los movimientos en la forma tradicional para la que estaban destinados principalmente en los antiguos templos de iniciación, como un medio para transmitir conocimiento directamente a los centros superiores sin pasar por la mente, siguiendo el camino del Tantra. Un accidente automovilístico en el que Gurdjieff resultó gravemente herido puso fin a esos planes más amplios para los movimientos y lo llevó a centrarse en la escritura y la formación de personas seleccionadas para llevar a cabo su trabajo a un nivel más intelectual. Los escritos de Gurdjieff contribuyeron enormemente a que Occidente se familiarizara con la idea radical de psique o alma, un centro dinámico que media entre las funciones espirituales y sensoriales, una idea que en esa época también estaba siendo introducida por Sigmund Freud. Gurdjieff pudo revelar cierta información sobre los tarekats sufíes escondidos en Ureicha gracias al interés suscitado por sus métodos y enseñanzas. Este interés llevó a la llegada de eminentes escritores sufíes en su séquito, como Benon, Bennett, Ouspensky, Chuon, Hazrat Inayat Khan e Idris Shah, quienes ampliaron el conocimiento del sufismo a un vasto público lector. Una corriente central del sistema de creencias de Gurdjieff era el principio de creación y mantenimiento del mundo, derivado según el de un antiguo manuscrito sumerio. Esta doctrina sostiene que todo en el universo es una red de sistemas que se apoyan mutuamente, siendo cada uno un aparato para transformar energía, que produce los medios de sustento para los demás. Esta ley de mantenimiento recíproco rige toda la vida y se aplica tanto al hombre como a su relación con la madre naturaleza. Contrariamente a la creencia de que el mundo está hecho para el hombre, según Gurdjieff, el hombre y la tierra están hechos el uno para el otro, y sus destinos son interdependientes. Gurdjieff enseñó que el hombre, actualmente un autómata impulsado por fuerzas ciegas, debe reconocer su papel en el ecosistema y su responsabilidad tanto hacia la evolución del mundo como hacia su propia evolución. Este mensaje, revolucionario en su tiempo, abogaba por la conciencia de que el hombre no puede avanzar espiritualmente sin cumplir su obligación para con el planeta y el sistema solar. La teoría sufí de la creación y el mantenimiento del mundo se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto de la crisis ecológica actual. Esta enseñanza sugiere que el sufrimiento causado por la tensión entre los opuestos, como individuo y servidor de la evolución, es la ley de la verdadera religión y solo se alivia con el despertar de la fuerza mediadora inherente al alma, conciencia o amor. Este mensaje sufí se mantiene como una clave esencial en nuestro tiempo, destacando la necesidad de encontrar un hogar para la conciencia donde pueda operar el tercer poder reconciliador. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.